Vamos a saludarlo a Enrique Zuleta Puceiro, analista político, encuestador, presidente de Opinión Pública, Servicios y Mercados. Enrique, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Bien, buenos días. gracias. Un gusto escucharlo, Enrique. Igualmente. Enrique, bueno, se va perfilando el contexto nacional, pero hay un par de cosas que tiene que ver en este englomerado nacional. Por estas horas, conociéndose los candidatos en diversos distritos a legisladores nacionales. Y la primera gran pregunta es decir, ¿cuánto juega las elecciones provinciales previo a una elección nacional? Digo, Corrientes, el 31, después el 6 será 6-7 será provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto juega en realidad como para hacer la lectura de lo que puede ser la elección nacional, la primera de un Milei presidente? Bueno, muy poco, porque en realidad ya se va ordenando en este caos en que terminó el sistema de las PASO, porque este es el proceso básico. El proceso básico fue el fin de las PASO, y pasar en limpio el sistema político después de 20 años ha dejado a 50, 60 dirigentes políticos que no tienen partidos, ni tienen referencias ideológicas, ni territorios propios, gente que fue naciendo en el sistema de las PASO, casi todo el PRO nació de ese proceso, los ha dejado fuera de horma, entonces han sido rápidamente reabsorbidos por las fuerzas políticas tradicionales de las provincias. Los gobernadores básicamente han sido el centro de gravedad del nuevo sistema político, y en lo provincial, en lo que hay de elecciones estatales, lo que va a haber ahora, prima sobre todo la lógica provincial, en la cual los gobernadores tratan de afirmar la gobernabilidad de sus distritos por sí mismos, y si no pueden, que es el caso de Valdés a través de un pariente. Otros, por ejemplo Zamora, que va a proclamar mañana la nueva fórmula, no va a ser gobernador ni Zamora ni su mujer, optado por una solución muchísimo más inteligente, que no eludir todo el riesgo del nepotismo y poner en marcha un proceso de sustitución. Eso no lo entendieron en su momento Rodríguez Sáenz, ni Uñac, ni sobre todo los Zapag, los Kirchner en la Patagonia. Entonces perdieron pie, porque la verdad la sociedad está rechazando esa especie de construcción de feudos familiares. Eso va a haber en Santiago mañana. No se ha visto en Corrientes, pero vamos a ver los resultados electorales, cuáles son. Están muy, yo diría, polarizados. De todas maneras, la lógica de los gobiernos provinciales es una, donde los gobernadores buscan afianzarse, muchos de ellos, 10 de ellos, con acuerdos formales con la Libertad Avanza, que no agrega mucho, porque lo que pone es a un dirigente secundario, o a veces un ministro, como el caso de Cornejo, poniéndole Milei a Petri ayer en la tarde de una manera absolutamente inesperada. Pero en realidad los gobernadores lo que buscan es asegurarse la gobernabilidad. En lo nacional la situación es totalmente diferente. Allí está abierto, no se ha cerrado. Estas horas que van hasta mañana en la noche van a traer todavía novedades, porque en realidad emergen como candidatos figuras fuera de la política, vienen de las manos de los líderes de los partidos que no han quedado enganchados, el caso de Macri, el mismo caso de Schiaretti, que se ha visto obligado a volver a la candidatura. Entonces la gente que los acompaña es gente muy directamente vinculada en lo político. En un listado provisorio que hago yo esta mañana, viendo los nombres provincia por provincia, veo mucha gente del mundo corporativo, abogados, asesores, jefes de equipos técnicos, y allí prima un poco la lógica nacional, que va a tener mucho que ver con la construcción del nuevo Senado y la nueva Cámara de Diputados, donde se van a debatir cuestiones muy profundas. Básicamente, por ejemplo, todo esto de la Libertad Avanza se asimila a lo que hacen los gobernadores que están más cerca del gobierno, y allí tenemos que hablar de petróleo, litio, minería. Mucha gente de esos sectores viene en las listas, segundos, terceros, cuartos, quintos lugares, dependiendo de las provincias. Vamos a tener un Congreso muy distinto, sin gente de los partidos, sin paracaidistas que nacieron en las PASO, pero casi todos ellos muy vinculados a los procesos económicos que se supone van a discutir el año que viene, donde va a haber un Congreso muy empatado, pero va a tener que discutir el futuro del RIGI, del litio, del petróleo, de la minería,
del gas, del mundo agropecuario, la apertura económica, Mercosur, Unión Europea, todas estas cuestiones que no se van a poder discutir por la mayoría porque no va a lograr el gobierno de mayoría, ni en el Senado, ni en diputados que lo exima de tener que discutir las cosas, podrá conservar la capacidad de veto en diputados, pero muy difícilmente articular una nueva mayoría. Entonces, si mira las listas, y la miramos mañana, esta llamada se anticipa 24 horas, vamos a ver una cantidad de gente que ustedes no conocen, los que nos dedicamos a estas cosas los conocemos mejor, porque vienen precisamente de la emergencia de una nueva dirigencia, yo diría técnico-económica, política, alrededor de estos nuevos procesos económicos, y todos ellos van a tener que discutir el futuro de la ley de base, que yo creo que pierde el sustento que tuvo en la emergencia de 2023, y va a tener que ir a buscar nuevas legitimidades, nuevos apoyos, y va a necesitar acuerdos. En los acuerdos creo que a los partidos tradicionales, hablo del peronismo y del radicalismo, hoy que se ven descompuestos y fragmentados, creo que van a recuperar en gran medida su lógica, porque fuera de ellos no queda nada. Queda en todo caso un grupo de candidatos más profesionales y técnicos que políticos que van a necesitar de las redes de contención de los partidos políticos. No serán los partidos que conocemos, pero algo parecido va emergiendo poco a poco. El sistema está mutando, diría yo. Usted sabe que ha dejado un tendal de cosas como para ir analizando e intentando profundizar. Y bueno, es que no hablamos hace casi un año. Entonces, sí, la verdad que sí. Tenemos muchos temas para hablar. Tiene razón, pero Enrique. ya lo veremos después de las elecciones. Y la verdad que asumo, porque la verdad la responsabilidad es completamente nuestra. En el sentido, me quedo en varias cosas. Quiero ir quizás por lo más grande. ¿Corre en riesgo algo Milei en todo esto? El programa económico de Milei yo diría que está terminado. Tal cual vino, un programa de estabilización ultraortodoxo, donde trató de construir una estabilidad a cualquier costo. Yo creo que no logró un equilibrio fiscal en ninguna materia, ni en la relación con las provincias, ni en el sistema previsional, ni en el sistema tributario. Forzó mucho un equilibrio fiscal que es a todas luces difícil de mantener. Ha ido un segundo préstamo del Fondo Monetario, las cosas están bastante complicadas, no hace falta mirar los datos, pero los bancos están en estado de rebelión, se está secando la plaza para que la gente no vaya al dólar. Son todas cosas para llegar a las elecciones, pero los bancos ya le han marcado al gobierno que miren, el problema no es el clima electoral, el problema son ustedes. Es una receta económica que necesitaba equilibrios fiscales genuinos, esos equilibrios necesitaban diálogo con los jubilados, diálogo con los empleados públicos, diálogo con los gobernadores, y con los intendentes, y con las ciudades, y con la infraestructura, y con el campo, y con los sectores productivos. Ese diálogo no ha existido, es una cosa demasiado forzada. Puede llegar la política económica a las elecciones difícilmente tal cual, ya ha tenido una devaluación importante, y estamos viendo la complicación que sufren los títulos argentinos, la suba del riesgo país. Entonces me parece que desde el plano económico no hay una idea de que hay un triunfo económico que la gente va a evaluar. Lo que sí, eso no creo que afecte tanto la política de Milei, porque Milei se sigue apoyando más que en los cambios económicos, en los cambios políticos. Un sector muy importante, que llega casi al 40%, daría cualquier cosa con tal de que el sistema político viejo desapareciera. Son gente que antes era gente pobre, fuera del sistema, jóvenes, hoy son figuras importantes del establishment, está llevando en las listas de la capital y de Buenos Aires a abogados prominentes, empresarios prominentes del establishment. Ha hecho un acuerdo muy fuerte con otro sector social. Hoy tiene más un voto de la índole que tuvo el PRO, y ha renunciado a retener sectores que lo acompañaron en el 2023, pero que esta vez no lo acompañan, y cambia la naturaleza jurídica de ese voto y la naturaleza política. Jurídica, porque es un voto interesado en las reformas estructurales, y política, porque es de un corte social, ideológico, muchísimo más porteño. Son listas muy porteñas,
y creo que me parece que eso es un cambio donde Milei juega sin paracaídas, está en una caída libre. Es probable que apueste todo al Senado, y en el Senado lleva a Patricia Bullrich de candidata junto con un conocido, yo diría operador del establishment, que es el economista Monteverde. Lo que busca seguramente es una presidencia del Senado en Patricia Bullrich, desplazando a Bartolomé Dallas y arremeter seguramente contra Villarruel. Ese es un proceso muy reñido con la Constitución, muy complicado. Algunos gobernadores van a virar para otro lado, pero la mayor parte de ellos se le van a oponer. La idea de controlar el Senado desde arriba, es decir, a punta de vetos y de no convocar, me parece que es un sistema que funcionó este año, pero va a ser difícil en una Argentina que tiene una fuerza para seguir hacia adelante extraordinaria, porque yo creo que no hay ningún sector de la vida argentina donde no haya un horizonte promisorio. El único problema que tiene es la política, una receta económica que ha cumplido ya lo que podía dar de sí, dio de estabilidad la estabilidad de ciertos mercados, pero no una estabilidad económica profunda que nos permitirá hacer la reforma laboral, la reforma previsional y sobre todo la reforma tributaria, imprescindible en Argentina. En esto que estuvo hablando y describiendo ahora, marcó el PRO. ¿Qué pasa a ser el PRO ahora? Digo, cuando prácticamente abdicó todo tipo de apetencia política y de poder en esta elección en su bastión, en el lugar donde nació, en el lugar donde siempre mostró fortaleza, como es Cava. ¿Qué pasa a ser el PRO ahora? Bueno, el PRO fue un partido, y sigue siendo un partido municipal, que en determinado momento encuentra una fórmula por varias razones. La principal de ellas es la decisión del radicalismo de ofrecerle una infraestructura nacional y de Carrió de acompañarlos a pesar de las objeciones que tenía. Arman Juntos para el Cambio, eso les permitió hacer pie en algunas provincias, de sociología política muy similar a la capital, y me parece que llegó hasta allí, pero sometido a una prueba de fuerza. Es un partido en el cual la mayor parte de los dirigentes venían de las PASO. Al desaparecer las PASO, esos dirigentes son inviables. Puede ser que los recoja Karina Milei, gente como Ritondo o como Santilli, pero en realidad algunos de esos dirigentes se resisten a ese proceso de transfugismo político, es el caso de Vidal, y seguramente muchos votantes del PRO se sienten más cómodos con el voto de derecha de Milei que con esa cosa ambigua del macrismo. Yo creo que es una operación exitosa, dura unos años, desaparece las PASO, el sistema electoral que proveía de un número casi limitado de dirigentes políticos que no tenían partido, pero al desaparecer eso me parece que no hay otra forma, y el electorado es un electorado de derecha. Hay una fuerza de derecha muy importante en la Argentina, y creo que son 2/3 de la vida argentina. Yo creo que desde Massa hacia la derecha estamos hablando de casi 2/3 del electorado que no quiere continuar ni volver de ninguna manera al mundo que representó esa exacerbación del peronismo que fue el kirchnerismo, que fue una exageración del peronismo. El peronismo no tiene fuerza hoy de recomposición por el momento, está mutando, va a cambiar, pero eso se ve en las listas nacionales de la provincia de Buenos Aires, donde viene al frente figuras muy, muy distintas a las que ya no viene el kirchnerismo, ni Massa, ni Kicillof. Viene una figura como Tayana, un embajador, un hombre conciliador, casi sin aristas de combate, y vienen con él, ha logrado incorporar a ese 10% que estaba afuera, que es lo que yo llamaría los movimientos sociales. Creo que la presencia de Itaí Hackman, que es un hombre de Grabois y del propio Grabois en la lista, hace que Grabois no rompa, entonces hay ese 8% que no iba a estar en el peronismo, que se une. Me parece que el peronismo unido, bajo una figura como Tayana, no se puede hacer una campaña contra Cristina. Cristina está presa y el que está enfrente es un hombre que está en las academias,
que ha sido un gran embajador, que no tiene, se le llama precisamente el embajador desde que estaba en la cárcel en la época de los Montoneros, y un hombre de conciliación. Las figuras que quedan al frente son figuras que no tienen, vamos a decir, facetas que los hagan fácil presa de las redes sociales y de las fake news y de los ataques de los trolls libertarios. Son figuras muy dignas donde la gente se va a resistir a ver allí un disfraz del kirchnerismo. El kirchnerismo está preso, está afuera. ¿Y dónde están los kirchneristas? En las listas provinciales, pero en las listas municipales. A ver, y es muy cierto que es toda una imagen, porque es el mensaje en realidad, cuando se propone a un Tayana como encabezando, obviamente es un mensaje de decir, no pongo un nombre de guerra, diríamos, en forma directa, sino pongo un nombre... No, vamos a discutir cuestiones internacionales. Vamos a discutir Estados Unidos, vamos a discutir el futuro después de la guerra de Ucrania, vamos a discutir Unión Europea, Mercosur. Sí, yo creo que la apertura de los mercados también. Yo creo que la apertura de los mercados, la cuestión económica, vamos a discutir cómo queremos reinsertarnos a nivel global. Pero, Enrique, ¿qué pasa con el peronismo si en provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hace una muy buena elección? ¿Qué pasa en esa tensión Axel-Cristina? No hay una tensión, me parece que hay una exageración. Cristina más bien lo que expresa es la posición de su hijo y de algunos sectores de la cámpora que quieren un lugar en el futuro. Ese lugar no lo tienen. La cámpora es como fue la coordinadora en la época de Alfonsín, o como fueron los sectores de derecha extremos de Macri, que están fuera del país, viven incluso. Son sectores que... ¿Dónde está Marcos Peña? Bueno, ahí va a estar Máximo Kirchner, como están los compañeros de generación del alfonsinismo. Me parece que es un grupo que cumple ese ciclo político de las juventudes extremas que acompañan a los presidentes. Se van los presidentes y a no ser que los presidentes intenten una y otra vez volver a la política, con suerte seguramente muy difícil, porque la suerte futura de Cristina es como la de Alfonsino, como la de Menem o como la de Macri, gente que realmente no se resignan a su posición de expresidentes, y entonces la gente que los acompaña va a correr esa suerte. Yo creo que la verdad de las cosas es que en el peronismo es un fenómeno que tiene muchísimo que ver con la Argentina de los años 40, después de los 60, de los 70, una Argentina crispada, muy distinta a la Argentina de hoy, multipolar, con provincias fuertísimas, exitosas, gobernadores notables, todos ellos sin excepción, que pueden tener problemas sucesorios, como es el caso de Valdés, pero el resto son como Zamora, que no dudan en producir un cambio político al interior, dar un paso al costado, asumir posiciones en todo caso en el Congreso, pero nunca tratar de continuar con un esquema familiar en el poder. Eso es lo que nos estamos viendo, y tiene mucho que ver con el cambio cualitativo de la política, el mejoramiento cualitativo que tienen las políticas provinciales, todas ellas sin excepción. El cambio es de abajo hacia arriba, evidentemente, por lo que me viene diciendo. El cambio de abajo hacia arriba es un cambio desde la demanda, no desde la oferta. Exactamente. La oferta lo único que puede hacer es adecuarse a la demanda, y lo hace a trancas y barrancas, a empellones, a empujones. Le gustaría retener cosas a los dirigentes políticos, de unos y otros, ¿no? Pero en realidad la gente es la que ha cambiado, hay valores nuevos, hay un mundo nuevo, la gente se siente libre, no tiene miedo, ni siquiera la gente que más depende del Estado, de un Estado que ha perdido capacidad de proteger. Y entonces me parece que eso no es algo que ocurre en la Argentina. Usted sabe, Enrique, que hace poco leía en un libro que decía que el verdadero cambio lo produce la gente, no los dirigentes. Y los dirigentes políticos lo único que tienen que hacer es saber hacerle creer a la gente que ellos están o son la vertiente de ese cambio, que la gente es la que está produciendo. Me queda... A veces no, a veces la gente vota, por ejemplo, exterminar a los judíos. Y entonces aparecen líderes extremos, enfermos, y esos liderazgos enfermos, el mundo tuvo liderazgos enfermos, esa característica. Tuvimos a Stalin, a Hitler, a Mussolini. Hoy tenemos un grupo de gente parecida.
muy desequilibrada, que me parece al amparo de esa sociedad de la rabia que se ha convertido en la sociedad contemporánea, donde la gente tiene rabia, está descontenta, está frustrada. Me parece que allí ha nacido una dirigencia de este tipo, pero espero que esa dirigencia va a tener que soportar condiciones de supervivencia muy importantes, porque hoy hay que gestionar. Y gestionar es algo infinitamente más difícil de lo que era gestionar hace 25 años. En 2 oportunidades me marcó nepotismo en Corrientes y me dijo problemas sucesorios. ¿El gobierno corre riesgo de retener la gobernación? Bueno, por supuesto, la alianza política que le dio a Corrientes una estabilidad de más de 20 años fue una alianza que unía a radicales, peronistas, liberales e independientes. Esa alianza se rompió, hoy está partida en 3 pedazos, no tiene un peronismo que lo amenace, pero esa ruptura de pedazos, yo no estoy haciendo encuestas electorales, pero hice encuestas hasta que se nominaron las fórmulas. Conozco muy bien, Corrientes está muy dividido y es muy probable que tenga que afrontar. Si hay una segunda vuelta tendrá muchísimos problemas el gobierno, sin duda. Si puede valerse de las ventajas extraordinarias que le da manejar el sistema electoral y la logística y por sobre la oposición, probablemente ratifique. Valdés ha hecho un gran gobierno, es un gran gobernador, es un presidenciable en la Argentina. Tal vez el error sea la solución familiar, que es una solución que ni siquiera en las provincias más extremadamente feudales ha ocurrido, solo ha ocurrido en Corrientes en este momento. Vamos a ver si puede, eso dependerá de los correntinos. Nosotros solo podemos decir que hay un muy buen gobierno, un ciclo que termina, se reinicia el ciclo político y económico de Corrientes. Corrientes está fuerte, es una sociedad recia, preparada, inteligente, informada. Durante mucho tiempo esa sociedad tuvo miedo del pasado, tuvo miedo del futuro, tuvo miedo a los liderazgos personalizados, sobre todo el acoso constante de la política nacional. Eso no existe hoy. La política nacional no puede extorsionar a Corrientes en ningún aspecto. Corrientes está incorporada a ese Mercosur que explota en posibilidades. Probablemente la solución política faltó, pero vamos a ver qué ocurre. Afortunadamente se vota, y se vota ya. Claro. Ahí saldrán las soluciones y los correntinos, no me cabe duda, van a saber elegir soluciones que vayan hacia adelante y no hacia atrás, que abran y no que cierren, que vayan hacia arriba y no hacia abajo. Claro, ver qué es lo que resuelve la sociedad correntina exclusivamente sobre, obviamente, su futuro, sí, su destino. La sociedad no es una, hay muchas sociedades. Sobre todo se ha roto la gran fórmula del éxito correntino y nosotros vemos a figuras muy notables, como son el caso de Ricardo Colombi, del propio Valdés, de Canteros, etcétera, separados en sectores distintos. Uno no entiende qué es lo que ha faltado, qué es lo que ha impedido que haya un acuerdo. Sobre todo la fórmula que funciona en todo el país, es la fórmula que integra a radicales, a peronistas, a liberales, que genera ideas que cohesionan, que rompe con la lógica de la polarización. Corrientes se ha polarizado y Corrientes no estuvo polarizada, estuvo más de 20 años sin polarización, en crecimiento, en paz social. Ojalá que los correntinos recuperen ese escenario. Enrique, un abrazo y prometo que no va a pasar tanto tiempo, porque siempre es un gusto poder escucharlo. Gracias. Esperemos, yo no insisto que no estoy en campaña. Sí. Si escuchan datos míos, no son míos, seguramente son inventados por alguien. Tal cual, porque es así. Tantos años allí que inventan todo el tiempo datos. Me han llegado varias observaciones de amigos y digo, mira, nosotros no estamos encuestando allí. Sí. Estamos analizando con información, con un conocimiento bastante profundo de la provincia y con unas ganas enormes de que Corrientes le vaya bien, pero que si a Corrientes le va bien al país le va bien. Damos fe de lo que ha dicho Enrique, en el sentido de que no está trabajando aquí y que usted es un gran conocedor acá de la provincia de Corrientes. Damos plenamente fe. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Enrique Zuleta Pucero, analizando la política a nivel nacional y a nivel provincial.